Si Hitler hubiera sido aceptado en la escuela de arte. La historia que nunca viviste, hubo una vez un mundo que nunca existió, un universo que apenas rozó la superficie de la realidad. Como el reflejo de un sueño que se desvanece al abrir los ojos. Un mundo que nació y murió en el gesto de una mano, en la tinta temblorosa de una firma, en el parpadeo indiferente de un examinador fatigado. Esta no es la historia que aprendiste en la escuela. No hay dictadores aquí. No hay campos de concentración. No hay guerra. Porque en esta historia, Adolf Hitler fue aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena. Tiene 18 años. Camina con la cabeza gacha, abrazando un portafolio como si fuera lo último que le queda. Lleva los zapatos gastados, el abrigo ajado y en el pecho una mezcla de hambre, temor y una chispa de esperanza que todavía no se ha apagado. Sigue su camino entre adoquines húmedos. La ciudad no lo mira. Nadie lo detiene. Es solo un joven más de los muchos que sueñan, pero dentro de él algo ruge en silencio, una necesidad de ser visto, de ser aceptado, de demostrarle al mundo que no es un fracaso. La entrada de la academia es imponente. Las puertas son de madera vieja, altas, severas. Al cruzarlas, el frío se vuelve más espeso. Un funcionario le indica dónde esperar. Él asiente sin palabras. Está acostumbrado a no ser escuchado. Entretanto, repasa en su mente cada trazo de sus dibujos. Sabe que hay fallos, lo sabe. Pero también sabe que hay algo ahí. Algo que no todos ven. Una precisión en las líneas, una melancolía que se cuela por las ventanas de sus paisajes. Al fin, es llamado, frente a él. Un examinador de rostro duro no parece interesado. Pasa las hojas una por una. Mira, vuelve a mirar. En la historia que conoces, este hombre frunce el ceño, le devuelve los dibujos. Le dice que lo intente en otro lugar, y lo manda de vuelta a la calle. Con ese no, sin saberlo, le entrega al mundo una furia sin nombre. Pero en esta historia, el examinador se detiene un segundo más en una de las hojas. No dice nada. Pero su dedo acaricia una línea con cierto respeto. Hace una breve mueca. Es posible que haya visto algo, una intención, una forma de luz, o tal vez solo le recordó a un cuadro de su juventud. Lo cierto es que, después de ese gesto, firma. Y ya está. El joven recoge sus dibujos aún sin comprender. Le tiemblan los dedos, pero esta vez no por frío, sino por algo más parecido a alivio o incredulidad. Sale de la academia con los hombros más erguidos. No sonríe. Pero ya no arrastra los pies. No lo sabe aún, pero en ese instante ha cambiado el curso del mundo. El odio que un día lo devoraría no encuentra puerta por donde entrar. La ideología no lo seduce. El resentimiento no lo recluta. Las multitudes nunca lo aclaman. La historia no lo mancha. En esta línea de tiempo, Adolf Hitler es un artista. No uno grande, no uno recordado, pero suficiente para no convertirse en un monstruo. Y tú te preguntas si con un simple sí se pudo evitar el infierno. ¿Cuántos otros sí negados han cambiado silenciosamente tu propia historia? Esta es la vida que no viviste, y apenas estamos comenzando a recordarla. El artista que el mundo olvidó años después. Nadie recordaba su rostro en los pasillos de la academia. No había placas con su nombre, ni cuadros colgados en los salones principales. Sus profesores lo describían como retraído, meticuloso, algo obsesivo. Uno de ellos, ya anciano, dijo una vez en una entrevista, era como si tuviera un peso enorme en la espalda. Pero no quería soltarlo. Dibujaba como si quisiera sobrevivir al papel. Adolf vivía en una pensión húmeda al borde del distrito de Mariahilf. Compartía una habitación estrecha con un estudiante de arquitectura que roncaba como un tren y hablaba dormido en eslovaco. Tenía una cama, una silla, una pequeña mesa de madera astillada y una ventana que daba al muro trasero de un edificio igual de gris. Desde ahí pintaba. Al principio, sus cuadros eran fríos, vacíos, técnicos. Pero con el tiempo, algo cambió. No fue repentino ni dramático. Fue como la manera en que el invierno se rinde poco a poco ante la primavera.
Un día, en vez de edificios, pintó a una anciana que barría la calle frente al mercado. Otro día, hizo un retrato de su vecino. Un zapatero con la cara deformada por una cicatriz. Lo que antes era estructura empezó a llenarse de alma. Aún no vendía, pero no importaba. Trabajaba como asistente en una imprenta donde cortaba papel y mezclaba tintas. Por las noches barría el taller para ganar unas monedas extras. Guardaba cada centavo en una caja de té oxidada, escondida bajo la tabla floja del piso. Era pobre. Sí, pero estaba ocupado. Y la ocupación, sin saberlo, lo mantenía a salvo de sí mismo. Mientras tanto, el mundo seguía su curso. El imperio austrohúngaro se sostenía con alambres políticos. Rusia hervía por dentro. Los franceses aún lamían las heridas de su orgullo herido por Prusia, pero Adolf, en su pequeño universo de lienzos y silencio, no sabía nada de eso. Y, en cierto modo, eso era bueno. En 1910 participó en una exposición colectiva. Su obra, Puente sobre el Vístula, pasó desapercibida, pero un crítico local escribió: «Hay algo inquietante en su manera de representar el vacío. No es torpeza. Es intención. Nos obliga a mirar lo que no está». Eso bastó para mantenerlo pintando. Conoció a una joven llamada Elsa, hija de un panadero húngaro. Ella compró una postal que él había pintado para vender en la plaza. No sabía que era suya. Él la vio sonreír mientras observaba los detalles del dibujo. Por primera vez en años, sintió algo parecido a ternura. No fue una historia de amor trágico, ni glorioso. Salieron durante meses. Paseaban por el canal, compartían sopa caliente en los inviernos. Se reían en silencio. Ella lo escuchaba hablar de arquitectura gótica con una pasión infantil. A veces, cuando él dudaba de sí mismo, Elsa le decía: «Pintas como si tuvieras miedo de desaparecer, pero cada trazo tuyo te hace existir». Esas palabras lo sostuvieron durante años. En 1912, una galería modesta aceptó exponer 4 de sus obras. Vendió 2. No fue fama. No fue éxito. Pero por primera vez pagó el alquiler con dinero ganado por su arte. Mientras tanto, al norte, en Alemania, un joven político de ideas nacionalistas comenzaba a ganar notoriedad en las cervecerías de Múnich. Su nombre era Anton Drexler. Sin oponentes radicales a su lado, sus discursos eran recibidos con tibieza. No había furia organizada. No había retórica incendiaria. En ausencia de Hitler, el nacionalsocialismo fue una nota al pie. Y sin ese ruido, otras voces comenzaron a crecer. En 1913, Adolf se mudó a una buhardilla más iluminada. Tenía 2 ventanas, un lavamanos y espacio suficiente para colocar un caballete junto a la cama. Sus cuadros comenzaban a explorar la figura humana. No lo hacía bien, pero lo intentaba. Sufría de migrañas constantes. Su vista empeoraba. Pero seguía trabajando. Escribía cartas a Elsa en papel amarillo. Le contaba sobre un proyecto que tenía: pintar una serie de retratos de personas anónimas, con fondo negro, como si flotaran en el vacío. Quería llamar a la serie Los Invisibles. Nunca la terminó. En 1914, llegó a sus oídos la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando. En la pensión, todos hablaban de guerra. Los periódicos comenzaron a imprimir palabras que él no leía desde su adolescencia: odio, nación, deber, sangre. Tuvo miedo. Pensó en alistarse, por orgullo, por deber, por no parecer cobarde. Pero Elsa le rogó que no lo hiciera. Le dijo que el mundo no necesitaba más soldados, necesitaba más testigos, así que se quedó. Y mientras otros jóvenes marchaban al frente, él pintaba escenas del mercado vacío, mujeres llorando en los andenes, zapatos abandonados frente a puertas cerradas. Años después, esos cuadros serían considerados documentos históricos. Pero entonces, nadie los compraba. Siguió pobre, pero entero. En 1916, Elsa enfermó. Fue rápido. Un invierno que se volvió pulmonía, un par de días de fiebre, y ya no estaba. Adolf no habló durante semanas. Sus pinceles se secaron. Los cuadros quedaron a medio hacer. Una parte de él, la más cálida, murió con ella. Pero no volvió a odiar. No culpó a nadie. Solo pintó.
Un retrato. El más silencioso de todos. Ella, sentada frente a una ventana que nunca tuvo, con una sonrisa que no se ve pero se siente. Ese cuadro nunca fue vendido. Lo guardó hasta el final. Décadas más tarde, en 1952, una joven historiadora de arte descubrió una colección olvidada en un desván de Viena. Entre ellos, aquel retrato. La firma decía Adaich. Y el mundo se preguntó, ¿quién fue este hombre? Pero ya era tarde. Murió solo, sin escándalos, sin sangre, una vida pequeña, sin gloria, sin infierno, una vida que, por un instante, pudo haber sido la nuestra. El mundo que no ardió después de su muerte, no hubo funerales multitudinarios, ni homenajes, ni monumentos. Un par de vecinos, un viejo colega de imprenta y una mujer que decía haber posado para él en 1938. Asistieron a su entierro. Fue un día gris. Llovía con pereza, como si incluso el cielo estuviera demasiado cansado para llorar. Su tumba era una más al borde del cementerio de Jetzing, una piedra sin ornamentos, apenas su nombre, Adolf H. y los años 1889-1951. Nadie sabía que el silencio de esa tumba ocultaba un mundo entero que nunca existió. Porque mientras él vivía en su pequeño estudio vienés, el resto del planeta giraba, diferente. En Alemania, el resentimiento tras el Tratado de Versalles aún ardía. Pero sin un líder carismático que encendiera la mecha, los extremos tardaron en levantarse. El Partido Nacionalsocialista se desintegró antes de 1925, incapaz de encontrar una voz que uniera rabia con promesa. La República de Weimar, débil pero persistente, logró sostenerse una década más. La inflación fue feroz, las huelgas constantes, pero en medio del caos, nuevas figuras emergieron, intelectuales, pacifistas. Artistas. Una generación de alemanes buscaba reconstruir no con puños, sino con ideas. En 1929, el crack financiero aún sacudió al mundo. Estados Unidos cayó, Europa tambaleó, y el comunismo se hizo escuchar con más fuerza en el este. Pero en esta historia, sin un Hitler que prometiera recuperar el orgullo nacional a cambio de obediencia ciega, Alemania no marchó hacia la dictadura, marchó hacia la fragmentación. Sí, hacia la incertidumbre, pero no hacia la guerra. Los años 30 vieron el ascenso de líderes más moderados. En lugar de campos de concentración, hubo campos de trabajo forzado para reconstrucción. Duros, injustos, pero no genocidas. La Segunda Guerra Mundial nunca sucedió. Japón aún invadió Manchuria. Italia aún fantaseó con un imperio. Pero sin una Alemania agresiva que encendiera Europa, las alianzas no se activaron, las bombas no cayeron sobre Londres, los campos de exterminio no se construyeron. Se calcula que, en esta línea temporal, más de 70 millones de personas nunca murieron. Entre ellos, una joven judía llamada Anna Frank que en esta historia creció, se casó y publicó un libro de poesía existencial en Ámsterdam. Un científico húngaro llamado Leo Szilard que nunca sintió la urgencia de advertirle a Roosevelt sobre la energía nuclear. Y un niño polaco de nombre Isaac que en vez de ser asesinado en Auschwitz, fundó una escuela de filosofía en Cracovia, Albert Einstein. Por su parte, nunca dejó Alemania, no porque amara el régimen, porque aquí no hubo tal régimen, sino porque no necesitó huir. Sus trabajos sobre relatividad encontraron apoyo local. Nunca escribió la carta que impulsó el proyecto Manhattan, y sin esa chispa, la bomba atómica llegó tarde, mucho más tarde. Y fue detonada no como arma, sino como experimento científico supervisado por una coalición internacional de científicos atónitos, sin guerra. La tecnología evolucionó más lentamente. El radar, los aviones a chorro, los antibióticos masivos, todo llegó, pero sin la prisa de la supervivencia. El siglo XX fue menos rápido, menos industrial, pero más humano. El arte, en cambio, floreció. Sin un régimen que persiguiera lo degenerado, la Bauhaus no fue destruida. Los expresionistas no fueron exiliados. Kafka murió viejo, Proust fue leído en Berlín. Y un joven llamado Picasso nunca pintó Guernica, porque Guernica nunca fue bombardeada.
España, sin el respaldo militar de Alemania fascista, luchó una guerra civil más breve. Franco fue exiliado a Marruecos, la República se salvó, pero se volvió lenta, cargada, ambigua, ni gloriosa ni desastrosa. La historia, en general, se volvió más gris, menos épica, pero más soportable, y en medio de todo, los cuadros de Adolphe H., esos lienzos oscuros, melancólicos, casi transparentes, comenzaron a circular, primero en mercados de pulgas, luego en exposiciones marginales, y finalmente en galerías que empezaron a estudiar la figura de ese artista silencioso, que parecía pintar como si supiera algo que los demás ignoraban. En 1983, un grupo de críticos publicó un libro titulado El ojo del ausente, donde analizaban la obra de Adolphe H. y proponían una teoría provocadora, que su arte contenía la tristeza de alguien que evitó una gran tragedia sin saberlo. Era absurdo. Claro, nadie podía cambiar el mundo solo con pinceles, ¿o sí? En 1994, un documental sueco titulado El pintor que salvó Europa generó debate internacional. Historiadores lo rechazaron por sensacionalista. Pero sociólogos y artistas defendieron su premisa, que a veces una vida invisible puede tener un peso cósmico, que no hacer historia también es una forma de cambiarla. Y así, lentamente, el mundo empezó a recordar a un hombre que nunca hizo discursos, que nunca lideró ejércitos, que nunca impuso una bandera, pero que, con su silencio, desvió una catástrofe. Hoy, en una pequeña sala del Museo Leopold de Viena, se encuentra colgado un cuadro sin título. Una figura femenina sentada junto a una ventana. La luz entra con suavidad. El rostro está apenas delineado, como si estuviera a punto de desaparecer. Los visitantes se detienen frente a él, no porque sea una obra maestra, sino porque transmite algo que escapa a las palabras. Algo que se siente entre el estómago y el pecho. Debajo, una pequeña placa, Adolphe H. seca 1936, Y nada más. No necesita explicación. Porque algunos nombres, algunas vidas, algunos silencios, cambian todo sin que nadie lo note. Ecos de un siglo distinto. El mundo que nunca ardió en llamas encontró una extraña calma. Una pausa que nadie esperaba. Sin el estruendo de bombas y el ruido de botas marchando, los días parecían más largos, pero también más densos, como si el tiempo quisiera ganar peso y significado. En Viena, las calles seguían empedradas y húmedas, pero ahora no eran escenarios de protestas ni marchas militares, sino de conversaciones pausadas en cafés y galerías de arte. La gente buscaba un sentido distinto. Uno que no estuviera teñido por la violencia ni el resentimiento. Adolphe H. continuaba pintando. Su obra, que antes era ignorada, empezó a ganar una tímida atención. No porque fuera revolucionaria o innovadora, sino porque en su simplicidad contenía una verdad que muchos necesitaban: la fragilidad del ser humano y la fugacidad de la existencia. Los retratos de rostros anónimos, con ojos cargados de historias calladas, se convirtieron en espejos donde cada espectador podía reconocerse. Era un arte sin pretensiones, sin gloria, pero con un poder silencioso. Mientras tanto, Europa se debatía en sus crisis políticas y económicas, pero con menos radicalismos y más debates intelectuales. La República de Weimar logró resistir hasta bien entrados los años 30. Aunque en un estado precario, los movimientos socialistas y comunistas ganaban terreno, pero con menos violencia y más diálogo. El arte y la cultura florecieron en una sinfonía de estilos y pensamientos. La Bauhaus siguió viva, y figuras como Kandinsky y Klee tuvieron la libertad de explorar sin la sombra de la censura. La música, la literatura y la filosofía tomaron nuevos rumbos, más abiertos y experimentales. El mundo científico también tomó un rumbo distinto. Sin la urgencia de la guerra, la investigación avanzó más lentamente, pero con mayor ética. Los debates sobre el uso de la energía nuclear fueron más rigurosos, evitando la carrera armamentista. La bomba atómica fue un tema de estudio y no un arma de destrucción masiva. Los avances médicos se centraron en mejorar la calidad de vida y la prevención de enfermedades.
las vacunas y los antibióticos se desarrollaron con una mirada más humana, sin las prisas impuestas por conflictos bélicos. En América, el crack de 1929 fue duro, pero sin la influencia destructiva de una guerra mundial, las democracias pudieron recuperarse con mayor rapidez. Nuevas figuras políticas surgieron promoviendo la justicia social y la cooperación internacional. La Sociedad de Naciones logró fortalecer sus mecanismos de paz y diálogo, evitando conflictos armados y fomentando acuerdos económicos y culturales. Las tensiones coloniales se manejaron con mayor diplomacia, aunque los conflictos no desaparecieron por completo. En España, la guerra civil fue breve y con menor impacto. La República logró sostenerse, aunque con dificultades internas. La dictadura franquista nunca llegó a instaurarse, y el país avanzó lentamente hacia la modernidad y la democracia. En este mundo alternativo, la historia se construyó con menos sangre, pero no sin desafíos. La humanidad tuvo que enfrentar sus problemas con diálogo, con arte y con reflexión. Adolf H., a pesar de su anonimato, se convirtió en un símbolo silencioso de esta realidad. Su vida sencilla y su arte humilde demostraban que no todas las batallas se ganan con la violencia. Algunas se ganan con la resistencia pacífica y el poder de la creación. Reflexiones sobre la historia y el silencio. La historia que nos cuentan en las escuelas, los libros y las películas suele ser la historia de los grandes hechos, de los líderes que cambiaron el rumbo del mundo con discursos y guerras, con revoluciones y conquistas. Pero la verdad de esa verdad silenciosa que pocas veces nos atrevemos a mirar es que la historia también está hecha de pequeños gestos, de decisiones casi imperceptibles, de momentos que nadie cree importantes y que, sin embargo, mueven montañas invisibles. ¿Cuántas vidas invisibles han sido las verdaderas arquitectas del mundo? ¿Cuántos silencios han contenido la fuerza para evitar catástrofes? ¿Y cuántos no que nos han dicho han moldeado el curso de nuestra propia existencia? La historia es un tapiz tejido con hilos invisibles, no solo por lo que sucede en los grandes escenarios, sino también por lo que no sucede, por lo que se detiene antes de empezar, por lo que fue detenido con un simple gesto, con una mirada, con una firma. Este relato, el de un joven artista aceptado en una academia que en nuestra realidad fue negado, nos lleva a preguntarnos sobre el poder de lo pequeño, sobre cómo un simple sí puede evitar que el odio encuentre espacio para crecer, sobre cómo la oportunidad de existir puede ser la semilla que impida la expansión del infierno, porque no siempre el cambio llega con la violencia o con el ruido. A veces, el cambio más profundo se da en el silencio, en la resistencia pacífica. En la elección de crear en lugar de destruir, Adolf H., sin buscarlo, se convirtió en un guardián silencioso de un siglo que pudo ser distinto. Su pincel, en lugar de ser un arma, fue un refugio. Sus cuadros no fueron consignas, sino espejos donde se reflejaban las dudas, los miedos y las esperanzas de un mundo que pudo vivir sin caer en la oscuridad. Este relato también nos recuerda la fragilidad del destino humano. Como cada decisión, por pequeña que parezca, puede desencadenar efectos inesperados y profundos, la teoría del efecto mariposa nos habla de eso, de cómo el aleteo de una mariposa puede provocar una tormenta al otro lado del mundo en la historia que conocemos. Un no cambió el curso de la vida de un hombre y, con ello, el destino de millones. Pero en esta otra historia, ese sí fue el que sostuvo la esperanza. ¿Y tú, que escuchas esta historia, que sí o no has dicho hoy? ¿Cuántas veces has subestimado el poder de tus decisiones? ¿Has pensado en las vidas que no vives? ¿En las posibilidades que descartas sin saber que en ellas podría estar la llave de un mundo mejor? Cada uno de nosotros lleva dentro un poder invisible. Un poder para cambiar, para construir, para elegir, para ser el guardián de nuestro propio destino y, quizás, de la historia misma. No necesitamos grandes gestos ni epopeyas para hacer la diferencia. A veces, basta con un acto de bondad, con una palabra de aliento, con el coraje de seguir adelante cuando todo parece perdido, con la decisión de pintar nuestra propia vida. Aunque el lienzo sea pequeño y las luces sean tenues.
porque la historia no es solo la suma de los hechos que vemos en los libros, es también el eco de lo que pudo ser y no fue. Es la memoria de las vidas que no vivimos, pero que dejaron una marca invisible en el mundo. Y así, con esa mirada, quizás podamos comprender que no estamos solos, que somos parte de un tapiz mucho más grande que nuestras decisiones. Nuestras dudas y nuestras esperanzas son hilos invisibles que pueden cambiar el curso de todo. Este es un llamado a la reflexión, a la conciencia y a la acción. Un recordatorio de que cada instante cuenta, que cada sí y cada no puede abrir puertas o cerrar caminos, que el silencio también es un lenguaje y que en ese silencio, a veces, reside la fuerza más poderosa de todas. Entonces, ¿qué historia quieres contar? ¿Qué mundo quieres construir? Porque la historia, al final, no es solo lo que pasó, sino lo que elegimos que pase. Sin el estruendo de la guerra, muchas vidas que en nuestra historia fueron truncadas pudieron florecer. Personas comunes y desconocidas, atrapadas en el tumulto de los tiempos reales, aquí encontraron la calma necesaria para crecer, crear y transformar. Una de ellas fue Ana Frank. En este mundo, Ana no se vio obligada a esconderse en un ático oscuro. No hubo persecución ni miedo constante. Creció en un hogar lleno de libros, risas y música, y se convirtió en poeta. Sus versos hablaban de esperanza, de amor y de la fragilidad de la existencia humana. Sus obras fueron leídas en colegios y universidades, inspirando a generaciones enteras a valorar la paz y la dignidad. Otro fue Leo Szilard, científico húngaro que en nuestra historia impulsó el desarrollo de la bomba atómica. Aquí, sin la urgencia de la guerra. Dedicó su genio a la energía limpia y a la medicina. Fundó laboratorios que revolucionaron la producción de vacunas y los tratamientos contra el cáncer. Su legado fue uno de vida, no de destrucción. Isaac, un niño polaco que en la historia real fue víctima del horror en Auschwitz, en esta realidad creó una escuela de filosofía en Cracovia. Sus enseñanzas promovían la empatía, la justicia y el respeto por la diversidad. Sus alumnos llevaron esas ideas por todo el mundo, sembrando semillas de comprensión en tiempos difíciles. Y así, innumerables historias similares emergieron del silencio de lo que no fue. Estas vidas nos muestran que, aunque no podamos cambiar el pasado, podemos imaginar futuros distintos, posibles y mejores. Que la historia está viva, no solo en sus hechos, sino en sus alternativas, en este mundo que nunca conoció la Segunda Guerra Mundial. La humanidad caminó un sendero menos abrupto, aunque no exento de desafíos. La ausencia del conflicto global permitió que las sociedades se concentraran en reconstruir desde adentro, enfrentando sus propias contradicciones sin la urgencia bélica que suele imponer el cambio radical. Las ciudades europeas crecieron lentamente, pero con un respeto mayor hacia su historia y su arquitectura. Viena, por ejemplo, mantuvo intacto su espíritu cultural sin las cicatrices de los bombardeos que en nuestra realidad transformaron su fisonomía. La ciencia siguió un ritmo más pausado. La energía nuclear se desarrolló como fuente de poder civil y no como arma. En laboratorios se exploraron formas de harnessing la energía solar y eólica con más dedicación, anticipándose a la crisis climática que en nuestra línea temporal llegó con fuerza décadas después. En la medicina, la cooperación internacional permitió el desarrollo de vacunas y tratamientos que salvaron millones de vidas sin la presión de la guerra. El SIDA, por ejemplo, fue detectado y contenido con más eficacia y rapidez gracias a redes de información y colaboración globales consolidadas por un mundo menos fragmentado. La cultura floreció en un contexto de diálogo y respeto. Las corrientes artísticas que en nuestra realidad fueron reprimidas o marginalizadas, aquí tuvieron espacio para desarrollarse plenamente. El expresionismo, el surrealismo y el dadaísmo no solo sobrevivieron, sino que influyeron en el cine, la literatura y la música contemporánea, dando lugar a una época de esplendor cultural. La política internacional fue marcada por la diplomacia y el multilateralismo. La sociedad de naciones, fortalecida y eficaz, evitó muchos conflictos que en nuestra historia se convirtieron en guerras locales o regionales.
Sin la polarización extrema, las democracias europeas encontraron caminos para resolver sus tensiones internas mediante reformas y diálogo. Sin embargo, el mundo no fue un lugar utópico. Las tensiones raciales, sociales y económicas persistieron. Aunque menos exacerbadas, el racismo institucional siguió vigente en varias partes, pero la ausencia de un régimen genocida redujo enormemente su alcance y consecuencias. La educación se convirtió en un pilar fundamental para la convivencia pacífica. La filosofía, la historia y las artes fueron materias centrales, promoviendo en las nuevas generaciones una conciencia crítica y ética que permitió avances significativos en derechos humanos y justicia social. Los héroes invisibles y el poder del silencio en toda historia, los héroes que brillan bajo los focos, son solo una pequeña parte del entramado real. En este mundo alternativo, donde las grandes tragedias fueron evitadas, la verdadera fuerza residió en los héroes invisibles. Aquellos que actuaron en el silencio, en la cotidianidad, con gestos simples y decisiones que parecían insignificantes pero que salvaron a millones. Entre ellos, Adolf H., el artista anónimo que nunca buscó fama, pero cuyo simple derecho a existir desvió un destino de sombras y violencia. Pero no solo él. Médicos que eligieron curar en vez de herir. Maestros que enseñaron la empatía en vez del odio. Vecinos que se ayudaron sin mirar banderas ni prejuicios, científicos que innovaron para preservar la vida y no para destruirla. En la ausencia de la guerra, la humanidad descubrió que el verdadero poder no está en las armas, sino en las decisiones cotidianas, en los actos de bondad, en el respeto hacia el otro, en la búsqueda constante de sentido y conexión. Esta historia nos invita a mirar más allá de los grandes titulares, a valorar la fuerza de lo cotidiano y lo aparentemente pequeño. Porque, a veces, salvar al mundo no requiere levantar ejércitos, sino levantar el ánimo, la esperanza y el compromiso de vivir con integridad. El legado que nunca vimos. La historia que te acabo de contar no está en los libros, ni en los documentales, ni en las grandes lecciones que nos repiten desde niños. Es la historia que nunca fue, el eco de un mundo que pudo ser, la sombra de una realidad evitada. Pero ese mundo existe, y existe en cada decisión que tomamos. Porque el futuro no está escrito, ni siquiera por los líderes más poderosos. Está tejido con los sí y no de todos nosotros, con los silencios que elegimos y las voces que levantamos. Adolf H. no fue un héroe tradicional, no comandó ejércitos, ni dictó leyes. Solo quiso pintar, vivir, existir. Y en ese simple acto cambió todo. Ahora te pregunto, ¿qué historia estás escribiendo con tus acciones? ¿Qué legado dejarás cuando nadie te mire? Porque a veces, la mayor revolución es invisible, es el poder del silencio, es la valentía de vivir con verdad. No subestimes el poder de tus decisiones. Cada gesto, cada palabra, cada elección cuenta. Porque la historia no solo la hacen los grandes nombres, la hacen también los pequeños héroes invisibles que el mundo olvida, pero que el tiempo nunca puede borrar. Este es el legado que nunca vimos, pero que está vivo en ti.